hicimos Las Bodegas y Waston, en la cancha de Las Bodegas. Clásico de la Ciudad Vieja. Sí, con Raúl Cames. Mirá. Y hubo 3 alargues en ese partido. Bueno, y ahí Las Bodegas terminó con 2 jugadores. Un desfile de gente para afuera. 3 contra 2 terminaron el partido. ¿Cuál fue la mejor o la más ingeniosa puteada que te dedicaron a una cancha de básquetbol? Eso fue arbitrando en Brasil. Estaba en una ciudad de Mogi das Cruzes y me gritaron Mr. Bean. Sí. Buenísimo. Porque el juez en el partido escucha a la tribuna. Sí. ¿No? Sí, se escucha. ¿Hay chance de aislarse de alguna manera, de tratar de decir que no me afecte? Sí, mira, por lo menos lo que me pasaba a mí, ¿no? Cuanto menos gente hay, por ejemplo, en los partidos formativos, que hay 8 o 10 personas. Peor. No, es cuando lo sentís. Ah, claro. Cuando se escucha. De repente está el estadio lleno, ¿viste? Y vos ya te acostumbraste a concentrarte con la experiencia de los años de arbitrar y sentís un murmullo nada más, ¿no? Pero eso de formativas era lo que a mí más me afectaba, ¿viste? Más me irritaba, era cuando poca gente y te gritaba. Porque me imagino, claro, un Goes Aguada en una cancha llena, son tantos gritos que no escuchas ninguno. Claro, es un murmullo nada más. Claro. Y vos estás concentrado, ¿viste? Ya te acostumbraste y estás concentrado ahí en el partido y no escuchas nada. Te decidiste a ser árbitro por los cuentos de un tío tuyo que la rompió como árbitro en Argentina, llegó presidente de la Asociación de Árbitros de Argentina. Sí, sí. Bueno, viste, yo vivo en Solimar, ¿no? Bueno, ahí fue que un poco que nos conocimos. Ahí nos conocemos. También, ¿no? Y él fue a vivir a Argentina, él hizo el curso acá de árbitro, fue a vivir a Argentina, revalidó el curso, hizo toda la carrera y cuando venía en verano, en enero o en febrero, según con el socio como combinaban para uno u otro los meses de licencia que se tomaban, bueno, con todas sus anécdotas y íbamos a ver partido de básquetbol, yo la acompañaba. Y te mostraba cosas, digamos. Claro, entonces empecé a conocer a los árbitros de aquí, ¿viste? A los árbitros veteranos, ¿no? Hoppenheim, Donato Riva, Roberto Fernández. Cames estaría empezando, capaz. Cames empezaba, Fares también. Y bueno, y uno empezó como en ese tema, ¿no? De involucrarse en el arbitraje. Te apasionaste de una manera brutal, porque con 15, 16 años, por ejemplo, estabas arbitrando básquetbol en un campeonato de verano en el Queso de Solimar. Sí, me gustaba más arbitrar que jugar. Claro, bueno, ahí tengo otro recuerdo, Sorba de Solimar, un antro de perdición nocturno durante décadas. Y un año se les ocurre armar una cancha de voleibol en el fondo y terminé siendo árbitro de voleibol de un boliche. Sí, viste que la silla de voleibol está arriba, ¿no? Estaba clavada allá arriba en un pino. Sí, y ahí me ayudaron a subir y como faltaba gente, viste, para arbitrar, yo agarré y me puse a arbitrar. En realidad no arbitraba, ponía un poco de orden nada más, ¿no? Bueno, pero lo que yo recuerdo de eso, siendo, bueno, soy un poco más chico que vos, pero lo que recuerdo de eso es decir, ¿cómo a este tipo se le ocurre meterse a juez? ¿No? ¿Alguna vez te preguntaste más allá de la influencia de tu tío? Porque es un lugar de una exposición muy fuerte, es un lugar de una responsabilidad muy fuerte también. Sos el que tiene que estar tomando decisiones y también es un lugar en el cual hagas lo que hagas, el palo va a ir para vos. Sí, eso te tiene que gustar, ¿no? ¿Eso es lo motivante? Sí, me parece que por vocación fue que yo lo hice. Y él, Román se llamaba mi tío, Román Uslengui, bueno, fue como que el que me hizo llegar eso a mí, ¿no? ¿Viste? Eso está como que corre por la sangre, ¿no? La parte esa del arbitraje. Se va haciendo como lo que uno escucha que es la carrera del deportista, mientras se va estudiando ya uno va con la ilusión del momento que me toque debutar, después, no sé, supongo que se empiezan formativas, la ilusión de llegar a primera división, ¿es así igual? Sí, sí, sí. Es toda una carrera, ¿no? No es que hiciste el curso y ya vas a arbitrar en primera o a nivel internacional. Es toda una carrera como la carrera del jugador. ¿Y las ilusiones cómo son? Y bueno, lo primero era el primer partido. El primer partido fue en la cancha de Malvin, jugaban en cadetes, Malvin y Atenas.
Ahí fui con mi padre a ver que me llevó para el partido, para ver el partido. Y bueno, terminó más nervioso mi padre que yo, ¿no? Pero ahí te pasó una cosa muy curiosa, se te cayó el silbato ese día. Sí, sí. Eso simbólicamente es tremendo. Claro, porque es la herramienta de uno, ¿no? Claro. Perdiste la herramienta de trabajo en medio del partido. Y vino un jugador y me dice, árbitro, mire, se le cayó el silbato. Qué tremendo. Ahí tuvo que ponérmelo, colgárselo de nuevo. Y uno se emociona, digamos, eso, es como decir, es mi primera vez, uno se hace hincha de los árbitros, del equipo con el que está trabajando. Eran duplas en ese momento todavía, sí, ¿no? eran duplas. Fue un muchacho Galeano que estaba en tercera categoría, el que debutó, el que yo debuté con él, ¿no? Te apadrinó ese día, exactamente, digamos. el que me apadrinó. Y bueno, y empieza así la carrera, ¿viste? Y va subiendo de categoría. Después el próximo paso que uno tenía como objetivo era arbitrar en juveniles, ¿no? Bueno, después llegar a las reservas, porque en aquella época había reservas. ¿Y qué se evalúa de un árbitro en esos momentos? ¿Qué puedo ver bueno en vos para decidir que pases de pre-mini a cadetes a arbitrar? Y bueno, eso era según las decisiones que vos tomabas en la cancha, de las sanciones, de las faltas, de las violaciones. Después un poco también en la puntualidad, en llegar a la hora en los partidos, la presencia tuya, cómo ibas vestido, ¿no? Un poco la actitud también, ¿viste? No solamente el conocimiento de las reglas, sino también la actitud hacia la función. Y eso hace que uno vaya progresando en la carrera y vaya teniendo mejores oportunidades, partido más importante, ¿no? ¿Y en primera división debutaste en una categoría que ya no existe, que era cuarta de ascenso? En cuarta de ascenso, Canchas claro. abiertas. Sí. Ese partido no recuerdo cuál fue el primer partido que hice porque cuando uno sube a tercera categoría, que era cuando hacías cuarta y tercera, los dos campeonatos se jugaban a la vez. Y ahí sí no recuerdo si fue en cuarta o si fue en tercera. Lo que sí recuerdo que estando en cuarta categoría, haciendo reserva, faltó el juez del primero en un partido en la cancha del Tanque Sisley, jugaban en el Tanque Sisley y Olimpí Belgrano. En la calle de Miguelete. Sí, en la calle Miguelete. Y faltó el árbitro de primera, porque nosotros hacíamos 2 en primera y 2 en la reserva. Claro. Entonces, el primer árbitro de reserva, si faltaba el de primera, subía y acompañaba al que estaba presente, ¿no? Bueno, y faltó un árbitro y yo hice ese partido de primera en tercera división, ¿no? El juez, ¿cuánta conciencia tenés del protagonismo que tenés en el espectáculo? Porque no digo la de buscarla y de andar a los gritos y quedar en el medio, sino de que la gente está mirando y entonces uno tiene conciencia que tiene un cuerpo y tiene que medir mucho y ensayar los gestos y cómo va a comunicar, por ejemplo, una sanción o una falta. ¿Se piensa en ese tipo de cosas? Si gesticulo de tal manera, se puede ver desde la tribuna como que fuera más agresivo. Si gesticulo de tal otra, puede parecer que me dejo pasar por arriba. Yo iba a ver mucho, después viste que te gusta el arbitraje y cuando empezás a arbitrar, o antes en mi caso, viste, cuando hacía esos partidos de práctica o ese campeonato que hacía de repente las Olimpiadas en el Club Solimar o ese campeonato de la liga, viste, de interbalnearia, ¿no? Que era todo amateur. Después uno empieza a mirar no el partido, sino que ya empieza a mirar a los árbitros. Entonces antes los partidos eran por televisión abierta, ¿no? Y yo me acuerdo que había un canal que pasaba la previa y hacía como una especie ¿viste? Iba y venía el árbitro, ¿no? Como una repetición de lo que hacía el árbitro, ¿no? Y yo tenía un espejo en mi cuarto que ocupaba, viste, toda la puerta, me podía ver el cuerpo entero, y yo agarraba y practicaba esos gestos que había visto. Claro. Tipo show era, ¿viste? Tipo una cosa así de show, y yo practicaba esos gestos, ¿no? Y después, bueno, cuando iba a la cancha ya no miraba más el partido, sino que ya miraba los gestos y la comunicación que tenía el árbitro para transmitir las decisiones que tomaba, ¿no? Y uno de los que a mí mucho me gustaba era Feli Fares. Ajá. Sí, era como que era más exagerado, ¿no? Más showman era en la cancha. Y bueno, yo lo iba a ver todos los partidos y después intentaba transmitir eso en la cancha, ¿no? Y me pusieron el apodo de Coquito en los... ¿Al principio o te siguió toda la vida? No, ahora no tanto, ¿viste? Pero antes sí era el Coquito porque era el Coco Fares y el Coquito. Y el Coquito Lengui Fares. Sí. Sería. Pues te preguntaba esto porque me acuerdo siempre de una historia que contó Sánchez Padilla, que fue muchos años también árbitro, con Poyet padre,
que en un partido se le paró adelante, creo que jugando por Tabaré y con la cancha muy llena, en la época de oro de Tabaré, y gesticulándole muy así, le decía, señor juez, ¿podría decirme cuánto falta? Seguro. Y entonces él le decía, me estás tirando la tribuna encima, te voy a cobrar un técnico. Claro. ¿Se dan esos guiños o esos juegos de, no sé si de poder o de imagen entre árbitros y jugadores? ¿Te pasó? Eso pasa mucho con los entrenadores, ¿no? Que ven que van a perder el partido, entonces de repente Te una tiran la tribuna situación, arriba. claro, en una situación que es dudosa, aprovechan, ¿viste? Para hacer toda esa simulación, ¿no? De como que están enojados, y de repente capaz que el árbitro poco experiente lo sanciona con una falta técnica y eso provoca que el entrenador justifique que pierde el partido por esa situación del árbitro, ¿no? Es bravo, porque eso hay que medirlo todo en fracciones de segundo para tomar una decisión. Y también tener la sangre fría para que ese que te está señalando y que te está tirando la tribuna encima, vos no digas, te parto al medio y técnico. Claro, todo eso te lleva a la experiencia, ¿no? Lo fundamental del arbitraje es la experiencia. A veces nosotros nos pensamos que estamos para ascender de categoría y para arbitrar en tal nivel y de repente no tenemos esa experiencia. Y cuando nosotros queremos, nos apuran, ¿viste? O yo mismo me apuro y te obligo a que vos me asciendas de categoría para poder arbitrar ese nivel, me pasa esa situación y la resuelvo mal. Entonces, en vez de ser una experiencia positiva, se transforma en una experiencia negativa. Claro, ¿no? queda como un demérito para vos. Claro, y después capaz que influye también en mi carrera eso. Entonces, viste, la experiencia creo que es todo y para resolver ese tipo de situaciones, ¿no? que estábamos hablando del entrenador o de Poyet en ese ejemplo con Sánchez Padilla, bueno, la experiencia es fundamental, ¿no? ¿Querés un traguito de café? ¿Cómo no? Tomamos Dale. un cafecito. Dale. Gracias. Por favor. ¿Cómo convive un árbitro con el error? El error forma parte del juego, ¿no? Absolutamente. Tanto el árbitro como los jugadores, como los entrenadores, cometemos errores durante el transcurso del partido. Claro, bueno, pero al árbitro se le exige perfección. Claro, el árbitro se le exige perfección. De repente el jugador tiene 8, 10 o 20 errores en el partido y no se toman en cuenta. 1 de 12 en triple, dice, bueno, tuve una mala noche, pobre. Correcto, ahí está. Pero nos mató el árbitro que nos cobró ese antideportivo. O el equipo, por ejemplo, tira 17 tiros libres y invoca 5, ¿no? Y dice, tuvimos una mala noche, y el árbitro teniendo 5 o 6 errores en el partido ya es un mal arbitraje, en el conjunto de los 2 o de los 3 árbitros, ¿no? O sea que el jugador puede errar mucho más, y en total del equipo, ¿no? Hay muchos más errores que el del árbitro, y como tú decís, ¿no? 3 o 4 errores del árbitro ya es un mal arbitraje, y se le toma mucho en cuenta tanto la hinchada como los mismos jugadores, ¿no? Ponele vos, no sé, cobrás X cosa, un técnico a los 3 minutos, o una falta en un tiro. Sí. Y te queda haciendo ruidito a ver si, bueno, capaz que me equivoqué. Sí, pero eso te tenés que olvidar rápido de esa situación. ¿Y se puede? Y sí, la experiencia y todo te lleva a que rápido te olvides de eso, ¿no? Y eso que uno escucha de repente, porque claro, hay otra cosa también que es muy fácil criticarlos a ustedes, incluso desde el periodismo. Sí. Porque ustedes no van a tener una hinchada que después deje de escuchar mi radio. O que haga Twitter diciendo la radio esta no sé qué. No, nadie los va a defender. Entonces, después, muchas veces yo he escuchado en distintos partidos, mira, se acordó que la jugada anterior cobró mal y ahora está compensando. Eso puede existir y no de repente, ¿no? Eso se llama consistencia. Consistencia es que si en un determinado lugar de la cancha sancionaste una falta por empujar, por ejemplo, cuando en la otra mitad de la cancha suceda lo mismo, si la misma figura que en esa vos sancionaste falta, bueno, también sancione falta. Y si acá no sancionaste falta con esa figura que se presenta, en esta otra parte de la cancha tampoco con esa misma figura sancione falta. El tema es que de repente acá sanciona falta y se presenta acá la misma figura y no sancionaste falta. Y ahí se te caen todos. Claro, ahí la consistencia. Y al haber triple arbitraje en primera, por ejemplo, ya más difícil porque los 3 árbitros tienen que tener la misma consistencia. Entonces de repente en esta parte de la cancha que pasó esa figura, soy yo el que estoy. Y vos cobraste. Y yo cobré. Y después cuando vamos para el otro sector, sos tú el que estás. Entonces vos tenés que tener una lectura de juego de que
acordarme lo que cobraste vos. Claro, si pasa esa misma figura que yo cobré, vos también tenés que cobrar. Entonces de repente tu criterio es no sancionar. Entonces ahí se pierde la consistencia y es donde vienen todos los conflictos, ¿no? Los equipos practican los mismos jugadores toda la semana, intercalarán, harán distintas cosas, pero hay un quinteto que es el que practica. ¿Los árbitros practican o tienen una charla técnica entre ellos antes de empezar un partido? Che, miren que en este equipo juega Álvaro Carballo, es tremendo bullero, es muy conversador, se pasan piques sobre los jugadores, por ejemplo. Practicar así no se practica, porque durante toda la semana hay actividad de básquetbol. O sea que la práctica es el ejercicio de los partidos. La práctica sería el ejercicio de los partidos. Y eso que tú decís es fundamental porque eso sí existe, que se llama la charla prepartido, que es ver todas estas situaciones de juego, ¿no? Por ejemplo, eso de consistencia que hablamos. Después otro muy importante es el criterio en sancionar las faltas antideportivas, lo que cada uno va a observar en la cancha, porque la cancha se divide en 3. Claro, se reparte la tarea. Correcto. No es que, viste que a veces dicen, los 6 ojos no vieron tal incidencia. En realidad no son 6 ojos, son como máximo 4. Claro, a mí me toca mirar para allá y a vos te toca mirar para el otro lado. Correcto. Vamos a suponer que viene alguien y yo tengo que cuidar que nadie toque la taza de café, ¿verdad? Yo tengo que controlar la mía y vos tenés que mirar la tuya. Claro. Entonces, si alguien agarra la tuya y yo estoy mirando, puede ser que te haga una ayuda. Pero si yo por mirar la tuya saca la mía, el responsable de eso soy yo, que me habían a mí mandado a controlar esta situación de juego, ¿no? Entonces eso es muy relativo, que dicen 6 ojos y no ven. Como máximo, te vuelvo a repetir, son 4 ojos que pueden estar mirando esa situación. Menos de 2 no. Menos de 2 no. Claro. A veces la pelota es femenino, ¿no? Entonces dice, los árbitros, ahora por suerte hay arbitraje femenino que cada vez va ganando protagonismo. Correcto, también, sí. Tanto en el básquetbol como en el fútbol, ¿no? Y decimos, nos enamoramos de la pelota, porque es mujer. Claro. Entonces los 3 árbitros, los 3 estamos mirando la pelota. Y ahí es donde se producen esas situaciones, ¿no? de conflicto que uno de repente no ve por estar mirando la pelota siempre, ¿no? Sí, pensaba en esto de esa charla previa, ¿no? Y cuando se pasan datos y ponen criterios en común y demás, supongo que también se pasa algún dato sobre algún jugador. Correcto. Que no lo tiene más junado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los jugadores estilo Gato Perdomo, Bicho Silveira, esos que eran de ir muy de estar muy arriba del rival a la hora de la marca y demás, que se decía que tenían un juego muy físico y eso? A veces uno escuchando hablar decían, no, parece que para ellos hubiera un reglamento aparte, los dejan manotear más que a otros. ¿Se tienen en cuenta algunas características de los jugadores? El mismo reglamento te dice que los jugadores con buenas características, por ejemplo, el Tato López o García Morales, ahora en la actualidad, ¿verdad? Que habría que cuidarlos de otra manera, ¿no? Porque son jugadores talentosos ellos. Aquello de defender el habilidoso. Correcto, ahí está. Entonces, el mismo reglamento te lleva a que vos tengas que cumplir eso, ¿no? Y bueno, y con estos otros... Con los picapiedras, ¿qué se hace? Claro, con los jugadores de marca dura, ¿no? Ellos hacen lo que vos le permitís que hagan. Entonces eso va también en el árbitro, en el momento oportuno y justo cortar esas situaciones de repente de agresividad en la marca, ¿no? Pero eran jugadores que dentro de la cancha, a pesar de que tener esa marca dura, eran jugadores correctos, ¿no? Todos los del equipo que jugaban hinchaban por él, ¿no? Y los contrarios eran los que le caían, ¿no? Los que eran los enemigos. Me acordé de una anécdota que escuché de un árbitro argentino de fútbol, ¿sí? No recuerdo cuál era, si no diría el nombre, que en un partido donde jugaba Maradona de un lado y del otro lado creo que estaba Perfumo le dice, me tiene podrido, me está pintando la cara, déjame pegarle una. Y el árbitro le dijo, está bien, dale. Y lo partió al medio, y el árbitro, como había dicho que lo iba a dejar, en el básquetbol puede llegar a pasar una cosa así. ¿Alguna vez algún jugador te pidió un instante de complicidad porque el Bicho Silveira me tiene loco y no puedo eludirlo ninguna, déjame bajarle una mano? No. ¿No entra esa confianza? No, o sea, puede haber esa confianza y eso, ¿viste? Capaz que hasta vos mismo lo dejás sin tener ese diálogo de ahí, ¿En serio? ¿no? Sí. Pero tampoco una cosa grave, ¿no? No, claro, pero ¿y qué tenés en cuenta? ¿Cómo sería una situación? Yo estoy jugando contra X, ¿y cómo? ¿Qué me dejarías hacer?
me tiene loco Marquitos, el camarógrafo que está acá con No, nosotros. capaz que agarrás, haces un foul fuerte de repente, ¿viste? Y en lugar de ser antideportivo, que ya te como que te condiciona, le cobras de repente una falta común y le avisás, ¿no? Claro. Mirá que esta te la dejé porque vi que tiene acalambrado. Correcto, por ejemplo. Pero no sancionar ninguna falta ni nada, ¿no? Claro, no obviarlo. Correcto. De repente, pero demostrarle al jugador de que vos lo observaste y que vos lo estás dejando pasar, ¿no? Que él sepa. Claro, Y de eso que vos lo tenés controlado. ¿Y no hay una sensación de que eso te restara autoridad? No, porque es una cosa... Esa cierta complicidad, digo. Correcto, una complicidad con el jugador. Que de repente llega, viste, la parte de empatía, la parte, viste, esa de llegarle al jugador y que el jugador de repente te llega a vos, ¿no? Ujú. Porque también puede pasar situaciones de juego donde pudiste tener un error grave y el jugador, al tener esa complicidad en ese partido o en otro, después él viene y como que él también te ayuda, ¿no? Como que te van a protestar y él dice, no, está bien. Claro. Hoy por ti, mañana por mí, Correcto. digamos. En una época arbitraba fútbol también. Yo Sí. recuerdo haberte visto en algún partido de la C por lo menos. ¿Por qué dejaste el fútbol y seguiste solo con el básquetbol? Bueno, el fútbol comencé en el año 91. ¿Cómo fue que comencé? Porque hubo un partido de formativas y mi compañero llega tarde. Ujú. Entonces le pregunto, ¿qué pasó que llegó tarde? Antonio Fittipaldi era el compañero. No, lo que pasa es que yo soy juez de fútbol y bueno, terminó tarde el partido y recién pude llegar. Entonces, en lugar de estar enojado porque había llegado tarde y yo había empezado solo, le digo, bueno, ¿y cómo hace para hacer el curso de árbitro? Bueno, y ahí me explicó y justo al año siguiente había curso, él me presentó, bueno, y ahí comencé a arbitrar, ¿no? Y arbitré hasta el año 98. Porque en el año 96 en básquetbol hago el examen para árbitro internacional. Y en el 98 me contratan en Brasil para ir a arbitrar. Eso es increíble también, ¿no? Sí. Eso era muy bien de tu laburo, que te lleven a un juez a arbitrar otro país. ¿Cómo es entrar a otro país? O sea, un jugador va y se integra a un plantel y se acabó. Es como normal y está visto. ¿Cómo es integrarse al plantel arbitral de otro país? Ahí te paso a contarlo como lo del principio, porque vos me decías cómo es hacer, viste, cómo es llegar, qué pensás cuando el primer partido, cuando vas ascendiendo, ¿no? O cuando hice el curso de árbitro, viste, estaban justo, fue antes, porque estábamos en el club y estábamos escuchando el partido en el 84 que se estaba jugando el preolímpico en San Pablo, cuando Uruguay clasifica para los Juegos Olímpicos. Y uno decía, mira, ir a arbitrar a San Pablo. Entonces era como algo, viste, como una utopía, era, ¿no? Como algo lejano, como algo que mirabas el mapa, viste, y decías, mira San Pablo dónde está, hasta allá, está lejísimo. Y bueno, y en el 98 se me dio esa oportunidad de ir a arbitrar, ¿no? Faltaban árbitros para la liga brasilera, bueno, y tuve la oportunidad de que con su básquet me nominó para ir. Bueno, y después que uno entró ahí, viste, se ve que uno actuó bien. Y bueno, y seguí en el 98, después fui en el 99. Y después me quedé 4 años viviendo en San Pablo, contratado también por la Liga Paulista, ¿no? Me quedan dos preguntas, son bien contrastadas con esto, digamos, van en el extremo opuesto. Partido en cancha de Atahualpa-Oxford, estabas con Hugo Montes haciendo dupla de árbitros, y Atahualpa-Oxford termina con un solo jugador. Puede ser, no me acuerdo, pero puede ser. Bien. Sí, lo que me acuerdo sí que hice no terminó uno porque con uno se pierde el partido, Ajá. pero pudo haber sido, sí. Hicimos Las Boedas y Waston, en la cancha de Las Boedas. Clásico de la Ciudad Vieja. Sí, con Raúl Cames. Mirá. Y hubo 3 alargues en ese partido. Bueno, y ahí Las Boedas terminó con 2 jugadores. Un desfile de gente para afuera. 3-2 terminaron el partido. Y la última que tengo, no voy a decir el cuadro, no me voy a decir cómo me dejó la anécdota, pero partido Sayago Yale, creo que en cuarta, y ese día había un partido de Copa Libertadores del equipo del que vos eras hincha. ¿Puede ser que le hayas dicho a algunos jugadores, che, liquiden esto rápido, que tengo ganas de llegar a ver el partido? Y puede ser. ¿Uno deja de ser hincha en algún momento? Sí, En ese caso estamos hablando de un cuadro de fútbol y estás sí, hablando de sí, básquetbol, ¿no? Deja de ser hincha, sí. Yo básquetbol nunca fui a ver, porque ¿viste? Al estar en Solimar, no. Claro. Más no soy hincha de ningún cuadro de básquetbol y nunca jugué. Ahí era nada, fácil. ¿no? Claro. Y en el fútbol sí, tenía un vecino enfrente que veníamos a ver los partidos al estadio, ¿no? Uh-huh. Y después que empezás con el básquetbol y mismo después que uno empieza con el fútbol,
ya se olvida de qué equipo es hincha, ¿no? Es hincha de uno. Es hincha de uno mismo, claro. Es hincha de uno mismo. Porque lo que uno quiere es que le salgan bien las cosas a uno, ¿no? Más, uno de los goles que grité más, así, ¿viste? En mi vida, ¿no? Fue del otro equipo. Ahí va. Sí, en serio, ¿eh? Te creo Fue del totalmente. otro equipo el que grité más. Gracias por la charla. No, gracias por a la vos. sensación de justicia también. Bueno, Me parece muchas bueno gracias. destacarlo. Gracias por la invitación. Arriba, Héctor. Gracias.